Hola a todos, mi nombre es Joan y bienvenidos una vez más a mi canal de opinión y pensamiento en esta sección de conversaciones. Hoy tenemos un debate que hemos venido eh, programando hace ya bastante tiempo. Les presento a Eric Torres. Él vive en Barcelona o cerca de Barcelona, en España, pero es latino. Tiene 19 años y en el video que yo colgué sobre el book review del libro negro de la nueva izquierda, se animó al debate y me gusta mucho esa posición. Entonces, antes de hablar y contextualizar sobre el debate, saludarte, Eric, gracias por estar aquí y un saludo para ti allá donde estás. Un saludo para ti también. ¿Quieres decir algo? Saludar a la comunidad que te va a ver. Bueno, no sé, sí, hola a todos. Bien, bien, vale, bien. Ok, el debate sobre el que vamos a fundamentarnos, como le decía Eric detrás de grabación, era que no me interesa mucho debatir sobre el libro de la nueva izquierda, sino con temas puntuales del libro que, pues, digamos que está de más decir que es de Nicolás Márquez y Agustín Laje, uno abogado y el otro sociólogo, politólogo, perdón, argentinos. Entonces, yo le propuse a Eric hablar sobre la disforia de género y contextualizar un poco el punto de vista que hay, tanto de él como el mío. Realmente no conozco mucho el de él, así que en medio del debate esto realmente no está súper estructurado, está tal cual como lo hablamos ahorita. Y la idea es que, bueno, cada uno exponga su punto. En mi caso voy a iniciar exponiendo la tesis de mi debate, ¿vale? Actualmente, con movimientos desde la ideología de género, lo que nosotros como tal, o yo llamo también la ideología de género, se ha tratado de imponer una agenda globalista respecto a una imposición poco científica, carente de estudios científicos reales, que los pocos que existen vienen más desde el punto de vista biológico, al tratar de sistemáticamente eliminar desde el DSM, los diferentes DSM, DSM-1, DSM-2, DSM-3, DSM-4 y actual DSM-5, las diferentes referencias y estipulaciones respecto a los trastornos de la sexualidad o las alteraciones del sexo, en algunos casos, también en el CIE. Es importante para mí expresar este punto porque desde un punto de vista objetivo de la psiquiatría, de la APA puntualmente en su momento, se ha expresado recurrentemente que el eliminar sistemáticamente las aseveraciones científicas que hay respecto a los trastornos sexuales, la APA ha estado sucumbiendo con el pasar de los años, y ya lo hablaré más adelante, en ceder espacio a lo políticamente correcto, lo que demandan los grupos minoritarios y de los diferentes grupos interesados en que obviamente se quite del manual y de las diferentes versiones las referencias o los diagnósticos frente a los trastornos de la sexualidad. Al día de hoy, en el 2020, en el DSM-5 sigue existiendo uno puntualmente, que es la disforia de género, que es como tal un malestar respecto al sexo biológicamente asignado. En este caso, al existir este diagnóstico, que sé que mucha gente probablemente no lo conoce, eh, hay una dualidad. En primer lugar, obviamente, los grupos interesados en eliminarlos, la comunidad LGTBI, trata de eliminarlo con fuerza política y cultural más que con hallazgos y vistas eh, científicas, que al día de hoy pues ha sido atacado el concepto, y que pues si sigue la situación como viene la historia será eliminado. Pero el punto aquí es que será eliminado por razones culturales y políticas y no científicas. Entonces, es básicamente mi tesis. Eh, no sé, que le voy a dar el paso a Eric para que sustente la suya y empezamos a revisarnos una a una nuestras contrapartes. Sí, considero que, bueno, los lobbies LGBT, o como se le diga, eso que ejercen presión sobre, pues,
estudios como quiero decir, como en la APA, en cuanto a la DSM o en la Organización Mundial de la Salud, no tiene en realidad, o yo no he encontrado ningún sustento el cual se pueda alabar, o sea, que avalar, quiero decir, que estos no, eh, no hay ninguna conexión entre estos que incite a creer que, pues, que los LGBT manipulan la APA por compresión cultural. Pero considero que la disforia de género en sí no se va a eliminar de la DSM-5 porque la verdad es que está bastante bien avalada en cuanto a estudios científicos y estadísticas serias de varios papers científicos que existen. La transexualidad considero que salió del DSM-5 porque la transexualidad no supone una disforia de género y mientras más han ido avanzando los estudios científicos, más se han dado cuenta los científicos, la gente profesional, el mundo académico, que la transexualidad no es en sí una enfermedad mental. Ok, esa es tu tesis, ¿verdad? Sí. Listo. Yo discrepo en primer lugar cuando hablas de que no existe, digamos que documentación respecto al tema. Yo quisiera rápidamente hacer un recuento histórico sobre la aparición de estos grupos minoritarios frente a la APA. En el año 1970 y 1971, los grupos empiezan a hacer irrupciones en las convenciones de la APA en presencia de psiquiatras especializados como Spencer, Socarides, Bieber, que es quien, el doctor Bieber, que es uno de los especialistas más reconocidos históricamente respecto a los trastornos de sexualidad. Encontramos a McGonaghy y a McDennitt, uno de los psiquiatras más importantes y boicoteados en los años 70, 71 y 72. Estos especialistas hacían parte importante de lo que vendría siendo la APA en su momento. Ellos cuentan puntualmente, no solamente en sus artículos indexados, sino en sus obvias renuncias sistemáticas a la APA frente a los años que he estado mencionando. Constantemente los lobbies hacen irrupción, lo que el doctor Bieber menciona, lo que el doctor Socarides menciona también en sus diferentes tratados, haciendo énfasis en que del 70 al 72 el boicot sistemático fue continuo. De hecho, la comunidad públicamente se expresó frente a que los psiquiatras, ellos le declaraban la guerra literalmente a la psiquiatría en ese momento. En 1973 logran retirar el término homosexualidad del DSM, un año que obviamente generó un impacto cultural muy amplio, pero un escozor científico muy, muy complejo. Personas que ayudaron al boicot y al proceso de eliminación fueron doctores como Jude Maror, muy conocido por ser uno de los psiquiatras en su mayoría que difunde el estudio respecto a la normalización de conductas patológicas, y Kent Robinson, que para muchos pensadores, como por ejemplo el psiquiatra actualmente reconocido Spencer, que es uno de los especialistas, como les he dicho, más reconocidos en temas de psiquiatría en cuanto a trastornos sexuales, reconocen que sus trabajos carecen de método científico en cuanto a psiquiatría. Entonces, en 1973 logran retirar la palabra homosexualidad, pero durante los siguientes años la comunidad de psiquiatría, la APA, genera una serie de convenciones importantes en donde ratifican que es necesario dejar este tipo de, digamos que, de latencias en la sexualidad especificadas en el DSM y en el CIE. Lo que sucede es que en el 1972 ya la comunidad logra tener presencia en la APA. De hecho, la APA tiene una resolución en sus páginas en donde es obligatorio que en cada convención haya presencialidad obligatoria de comunidad LGTBI desde el año 1972. Esta comunidad fue la que generó el boicot público y boicot político, en donde la APA probablemente
hace una de las retrocesos científicos en la historia más tristes frente a cómo se toma una decisión científica sin ciencia y donde se sucumbe por terminología política. En 1980 los psiquiatras especializados vuelven a la APA y acuñan un término científicamente sustentado hasta el día de hoy, como lo es el ego distónico. El ego distónico es un término que se acuña en 1980 y la APA lo acepta de nuevo, que es básicamente la homosexualidad respecto a los estados de ánimo. En Sí, 1986, la comunidad LGTBI logra de nuevo erradicarla. Y de hecho no solo logra eso, logra erradicar el término del DSM la paidofilia, que es las relaciones sexuales de un adulto con un niño. Eso está la pedofilia, documentado. dices, Sí, es similar. La no pedofilia. es lo mismo. Sí, Es que es lo es, mismo, ¿no? es similar. La Dices paidofilia y la que pedofilia se usan en la ciencia de la salud para referirse a una sí, parafilia. vale, sí, pero una pregunta, o sea, los lobbies LGBT también boicotearon a la APA para quitar del DSM la pedofilia. Está documentado, 1986. Vale. ¿Tienes algo que decir Eh, ahí? eh, primeramente que la presencia de los homosexuales o de una comunidad LGBT como tal en las reuniones de la APA no creo que represente una influencia formidable o una influencia que haga cambiar términos a nivel psiquiátrico. En cuanto a la DSM, yo considero que solamente pues, puede ser una inclusión, que es algo que, bueno, ya sucede y pues no es algo tan raro que hayan organizaciones que incluyan este tipo de cosas como los cupos para LGBTs. Eh, pero a lo que yo iba, si bien dices que tú estás documentado, yo esto no lo había escuchado nunca, y mucho menos lo de la pedofilia. De hecho, me sorprende lo de la pedofilia. Considero que la pedofilia y los lobby, o sea, el lobby LGBT con la pedofilia no va y no tienen conexión alguna, aparte de alguna que otra, por ejemplo, una que otra autora como Shulamit Firestone o algo aislado. Pero más allá de eso, no. Ok, ven, déjame leerte puntualmente lo que Irving Bieber documenta. O sea, de pronto para los que no saben, Irving Bieber es uno de los psiquiatras especializados más importantes en trastornos, no solo de la sexualidad, sino fue uno de los directivos de la APA, ¿vale? Desde el 70 hasta el 80 más o menos. Y él relata que cuando el psiquiatra australiano Nathaniel McConaughey, uno de los psiquiatras más importantes, y es australiano, se refería al uso de las técnicas condicionantes aversivas para tratar la homosexualidad, los activistas puntualmente gays comenzaron a lanzar gritos llamándole sádico y calificándole semejante acción de tortura. Incluso uno se levantó y le dijo: ¿dónde resides? En Auschwitz. Esto está documentado, está bastante bien documentado, como te digo, Irving Bieber, McConaughey, Socrátides, perdón, varios psiquiatras que eran parte del consejo de la APA documentaron muy bien el boicot sistemático. Ahora, entiendo el punto, ¿no? El hecho de que una minoría pueda ingresar a una reunión puntual de la APA, llámese APA, OMS, OEPS, OPAS, NAMBLA, lo que tú quieras, no debería representar algo, una presión cultural importante. Pero cuando tú lees lo documentado por Irving Bieber, es importante ponerle muchísima atención porque la presión cultural y política no era poca. Si bien es cierto, había una minoría, la presión política era bastante alta. Y es que es importante mencionar, por ejemplo, que el doctor Kent Robinson, parte de la APA, fue uno de los voceros de esta comunidad. Pero es importante, y déjame, te doy otro dato. En el 1973, del 100% de votos científicos para la erradicación o la abstracción de la palabra homosexualidad, y lo mismo pasó en el 1986 con la paidofilia o pedofilia,
No sabes, no sé si sepas cuántos fueron los votos para tomar la decisión. ¿Lo conoces? El porcentaje de No, 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 votantes. no lo, no, Del no lo cien por conozco. ciento de votantes de la APA, escúchate esto, el 58% estuvo de acuerdo con la abstracción de la terminología, tanto en 1973 como en 1986. Esto es increíblemente aberrante. ¿En qué sentido? En que si la comunidad científica está tan dividida en un punto en el que naturalmente si hay politización, va a haber una división increíble. Y una de las reglamentaciones de la APA es que no por debajo del 70% se puede definir la abstracción científica de una terminología del DSM. Y esto es Sí, supremamente duro, porque si sucumbe a un proceso políticamente de alta política. Aún así, bajo el umbral de que la APA hasta el día de hoy mantiene en su reglamento, se sucumbió para sacar una terminología, como te digo, sin ciencia. Y ahorita quisiera de pronto hablar un poquito sobre esos fenómenos. Es que estamos no se hablando... te está escuchando bien, se está escuchando recortado. ¿En qué parte se me escuchó entrecortado, amigo? ¿En qué parte quedaste? Ay, Eh, uf, repite un poquito más atrás. Es que de repente se cortó y me quedé como que... lo último que eh, escuchaste, ¿qué fue? eh, estabas terminando de hablar sobre ¿cómo se dice? La presión política que era importante y que el 58%, después de lo del 58% de psiquiatras en el porcentaje del 100% Ah, ok, de sí, los sí, de sí. la, Del ¿cómo se umbral. dice? Y De el la cuestión de la umbral, APA, pues, y el pues umbral sí, ¿ahí me escuchas bien? ¿Ya me sí, escuchas? sí, ya, ya. El Sí, umbral para la APA es mayor al 70%. El 70% de los consejeros psiquiátricos de la APA deben estar absolutamente de acuerdo con una decisión como estas. Cuando el 58% está de acuerdo y el 42% restante no lo está, hay una división científica importante donde no se puede sí. tomar una decisión como estas y se tomó de todas maneras. Mm. Yo entiendo el punto respecto a que la disforia de género no aplicaría para personas travestis como tal, pero yo no puedo dejar de acudir a un principio a esto en psiquiatría se le llama diagnóstico diferencial. Y es que cuando hay una alteración en la percepción de la realidad, hay una alteración necesariamente en la cognición. ¿Sí? Sí, Cuando hay una distorsión cognitiva, cuando hay una sublimación cognitiva, cuando hay una alteración de la cognosciencia, necesariamente hay un síntoma de un posible trastorno. Lo que quiere decir que si yo me identifico exactamente hablando puntualmente de la disforia, con un sexo que no es biológicamente asignado, eh, es necesariamente importante aclarar que hay un estado de malestar, hay ansiedad, hay alta presión. La disforia de género, por ejemplo, en uno de sus criterios del DSM debe haber, por ejemplo, en los últimos 3 meses, alta presión por la opinión social de lo que hay respecto a lo que se siente y lo que se vive. Entonces, mi punto es, al día de hoy, al estar la disforia de género existente en el medio, avalado, y que tú propiamente me dices, y me llama bastante la atención lo que dices respecto a que crees que está bastante bien solidificada, mi pregunta es, ¿por qué tratamos, y el lobby constantemente, porque estás, y sigue documentado, sigue tratando de quitar la terminología del DSM? ¿Mm? Esto viene desde 1970. sí. Eh, bueno, a mí me gustaría leer lo de la documentación que dices, porque la verdad es que nunca lo había escuchado. Te lo dije antes, si no me equivoco, que me quedo bastante sorprendido. Tampoco sé si el lobby LGBT o si existe un lobby LGBT como tal, porque esto del lobby LGBT, ¿a qué hace referencia exactamente? ¿Que existe un grupo, una asociación con este pensamiento o son magnates que donan dinero o algo así? ¿O exactamente qué es?
bueno, eso sería tema para otra ocasión, pero básicamente como lo entiendo yo y lo veo, es que existen obviamente intereses detrás de todo este tema donde lo políticamente correcto prevalece sobre lo científicamente correcto. Y Sí. las minorías, diferentes organizaciones se pueden unir para lograr un objetivo respecto a esto. Pero Ese de esta lobby, unión, sí, sí, hablo, pero es que yo hablo de esta unión. Claro, esta unión es a lo que se le conoce como el lobby LGBT, supongo ujú, yo. Pero sí. ¿hay constancia de dicha unión entre organizaciones de LGBTs actualmente o en el pasado? Me has dicho que está bien documentado. Supongo que investigaré sobre eso porque no lo sabía. Siempre he tenido en cuenta, tanto como la ILAN o otras organizaciones bastante importantes de homosexuales, en sí nunca han tenido peso en cuanto a los términos psiquiátricos y en cuanto a la ciencia en general. Y que en su mayoría la ciencia ha dado bastante sustento para no calificar la homosexualidad y la transexualidad como patologías. Tú- Entonces, bueno, hay conexión en realidad entre estos grupos LGBT que tú dices a lo que tú le llamas lobby, algo conectado, algo organizado. bueno, la LIAM es posterior al 973, ¿no? Mucho posterior al 1973. Entonces no existía para tal época. Uno, dos. El Entonces lobby no existía la ELAN. eso, Vale. perdóname, la ELAM. Me, cuando yo hablo del lobby, sí, obviamente, pues no hay una documentación pues, de un grupo organizado grande mundialmente hablando, pero el LGTBIQ es LGTBIQ aquí y en cualquier otro lugar. Y se identifican más con su propio grupo de pares de entidad sexual que aún con su propio grupo de nacionalidad específica. Ahora, obvio, es un Vale. término que se usa para identificar puntualmente a un grupo que tiene intereses minoritarios y de eso no tengo duda. Obvio, que esté documentado o no, esa ya sería otra conversación, pero de que existen grupos interesados en alterar el curso, hoy lo existe, hoy están tratando de tumbar la disforia de género del DSM, de que existe, existe y de que están absolutamente generando un boicot en la comunidad científica, una presión en la psiquiatría, en donde hoy por hoy la psiquiatría y, por ejemplo, la psicología, profesiones metodológicamente hablando de rigurosidad científica, hoy por hoy han sucumbido a la ideología. ¿Sí? A ese término me refiero. El lobby sucumbe o va atrás de una ideología como tal. Sí, pero hablo de, claro, estas organizaciones, tú dices que son una minoría y que en sí, tú dices que estás seguro que existe, pero que esté documentado o no, pues es otro tema. Eh, ¿Se podría decir que esta minoría es en realidad influyente? Sí. Porque, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, por así decirlo. Hubo una noticia en el cual en Holanda pues, se legalizó un país pedófilo entre el 2006 y el 2010. Ujú. Este partido pedófilo, pues lo que proponía era legalizar la pedofilia, evidentemente. Hubo una gran controversia diciendo que pues los lobbies pedófilos que pues ya están invadiendo el mundo, se queda en agua de borrajas, básicamente diciendo que pues este partido es simplemente un partido minoritario que constaba solamente de 3 miembros que bajo sus propias palabras de ellos tenían algunos miembros más, pero que no los conocían en personas y todos eran por emails y que tuvieron que dejar de ser partido, se disolvieron en el 2010 porque no tenían los miembros no tenían ni los miembros ni el apoyo para continuar siendo un partido como tal. Ujú. Entonces, decir que el lobby pedófilo pues está impactando en nuestro mundo es totalmente falso y decir que este partido es una prueba de ello también es falso porque es un partido que no tuvo ninguna influencia, nada de política de Holanda, pero ya está, hasta ahí se queda. Entonces tú dices que estas organizaciones, estos lobbies, pues tú estás totalmente seguro de que ejercen presión sobre la APAS, que está documentado. Yo te vuelvo a decir que voy a ver si me puedes pasar esta documentación, yo la voy a ver y
Una pregunta más. Esto que dices de todos los psicólogos que han salido diciendo que pues esto fue un boicot, porque eso es a lo que te refieres, ¿verdad? Ujú. Eh, hablas de lo que ellos han dicho pues, en biografías. ¿A eso te refieres con la documentación? Sí. Estas biografías, te pregunto si tienen algún sustento de prueba o solamente son experiencias o memorias de estos doctores contadas cuando salieron de la APA. Pues son experiencias documentadas de más de uno que Son coinciden. experiencias, son experiencias documentadas de más de uno, o sea, están Ujú. probadas con datos sus experiencias. Pero a datos, ¿a qué te refieres? O sea, fechas, día, hora, todo. No, datos específicos de que exista tal presión sobre los lobbies, como tú mismo has dicho, Ujú. en 1970 a 72, pues el lobby homosexual empezó a empujar la APA y esto, pues al parecer, como tú mismo dices, disgustó a algunos psiquiatras y gente profesional muy Ujú. reconocida, que se salió de la APA porque consideraba que estaba contaminada la APA de todo esto. Entonces yo quiero saber si sus biografías prueban en realidad esto que dicen o solamente son experiencias contadas de ellos. Bueno, son experiencias contadas. Déjame te doy otras personas. O sea, si de pronto, no sé, si tú la consultas y encuentras que esto es real, verídico para ellos y son una serie de experiencias que han encontrado y como te lo dije al principio, renunciaron en su momento porque éticamente no se veían en la APA asumiendo Sí. este tipo de principios poco científicos. Te agrego, por ejemplo, que el congresista norteamericano W. Dane Mayer de su momento lo denominaría una de las narraciones más deprimentes en los anales de la medicina moderna. Por ejemplo, el episodio ha sido relatado también ampliamente por uno de los protagonistas, Ronald Bayer, conocido simpatizante de la causa gay. Y ciertamente constituye un ejemplo notable de cómo la militancia política puede interferir en el discurso científico modelando y alterándolo. Según el testimonio de Bayer, de Ronald Bayer, dado que la Convención de Asociación Psiquiátrica Americana APA en el 70 iba a celebrarse en San Francisco, distintos dirigentes homosexuales acordaron realizar un ataque concertado contra esta entidad. Recordemos, Ronald Bayer, conocido simpatizante de la causa gay. Aparte de Ronald Bayer, te vuelvo y te menciono, tenemos a y creo que no se puede desprestigiar el testimonio vivido de Spencer, de Socarides, de Bevier, de McConaughey y de McDenith, ¿vale? Sí, no es que esté desprestigiando testimonios ni nada por el estilo. Lo que pasa es que yo considero, no, bajo una consideración bastante seria y lógica, experiencias personales no son un argumento. E intentar hacer que experiencias personales son un argumento para demostrar algo basándote en los nombres importantes que ha tenido la psicología o la psiquiatría, pues no constituiría poco más que una falacia de autoridad, dándole más importancia a experiencias contadas por profesionales que siguen siendo experiencias personales que no son un argumento en sí para demostrar algo. Yo no niego que exista, por ejemplo, presión de lobbies en su momento, en 1970, y ahora no niego que existan, no, lo que niego es que haya algo organizado como tal. Yo considero que sí existen, que sí hay algunos que pues se les va la pinza, pero que son algo minoritarios y no son influyentes. Esto es como es a lo que me refería con lo del partido pedófilo. Es, por ejemplo, no se puede sacar conclusiones de experiencias personales porque no tienen de este respaldo argumental como tal, porque las experiencias personales no son argumentos para probar cosas. Te voy a poner un ejemplo con el mismo libro de Laje, que es uno de los en el segundo capítulo, en la parte de la Unión Soviética y la mujer, él representa la Unión Soviética, lo que pasaba basándose en un libro escrito por un hijo y por un padre, los Stern, que narran sus memorias vividas en la Unión Soviética.
esta es representación de una mala fuente, creyendo que la experiencia personal de dos médicos en la Unión Soviética sin ningún respaldo, y hay pruebas de que no hay ningún respaldo, y si ves el libro no tiene ningún respaldo de prueba detrás de él, no puedes afirmar que en la Unión Soviética pasaba esto. Lo mismo te digo, a pesar de que sean psicólogos y psiquiatras muy reconocidos, que yo no niego eso, y yo admiro a todo profesional psicólogo y psiquiatra, me parece algo impresionante, considerar que las experiencias personales sirven para probar algo, me parece algo totalmente errado. Ok, las experiencias personales no prueban nada, en absoluto. ¿Seguro? Entonces Sí, te voy a hacer una para pregunta. mí sí. Listo. Tú Sí, estás delante de un juicio. Eres sí, estudiante, sí. pero tu calidad de estudiante no te puede ayudar a probar delante de un juez que el profesor está haciendo trampa porque a unos les dan más puntos que a otros. Exacto. Eso no sería un testimonio valedero. Sí, y yo estoy, en esto es un problema que tengo yo con la justicia, que toma los testimonios de gente como pruebas. Yo estoy totalmente en contra de eso, considero que un ¿Cómo pruebas, testimonio no es una prueba. Eric, cómo pruebas científicamente el boicot de 1073 si no es a través del relato de los testigos de primera mano? Exactamente, es que eso voy, no se puede probar. ¿Y entonces qué debe suceder si no es con testimonios? ¿Ah? Si no es con testimonios, ¿cómo se prueba? O sea, Por no hay ejemplo, prueba. yo no he encontrado ninguna prueba, como te dije, yo No, siempre he sí, yo, visto yo te que los entiendo lobbies, eso. Eric, yo te entiendo eso. Mi sí, pregunta no es esa. Mi pregunta es, ¿tú afirmas que un testimonio personal no puede probar? exacto, como pruebo, por ejemplo, el supuesto boicot que podría existir. Sí, Como sí. por ejemplo un vídeo comprometedor o escritos. Por ejemplo, yo puedo probar que Karl Marx decía que no era marxista, comprobando las cartas mismas de Karl Marx. Y este tipo De... de pruebas. Estas son pruebas redactadas, Sí, por que Karl se puede Marx. decir, por ejemplo, pues claro, O sea, Karl Marx se eh, autoprueba para ti. Karl Marx Cuando se yo te autoprueba digo, cuando porque yo te es digo que testimonio. McConaughey, Spencer, Socrátides o sea, que entre ellos están hablando casi que el mismo tema, igual para ti eso no es un testimonio Sí. válido, pero Karl Marx, él mismo, a sí mismo, se denomina de una forma en específica y esa sí es una prueba. Eso es lo que me quieres decir. No, me estás confundiendo. Por ejemplo, yo te he dicho que los testimonios de estos psicólogos no prueban que la APA cambió la definición de homosexual mediante lobbies LGBT con su propia experiencia. Otra cosa sería que ellos digan algo y que este algo sea aprobado mediante un escrito de ellos. Por ejemplo, es como decir que Simone de Beauvoir, al momento de decir tal cosa, ella sale pues yo que sé, a un programa de televisión afirmando, diciendo, para que no queden tergiversaciones, lo que en realidad quería decir de ello. Lo que, lo que tú quieres comparar, lo que yo digo es que Karl Marx puede probar, o sea, se puede probar que Karl Marx, lo que pensaba Karl Marx, viendo las redacciones de Karl Marx, pero no se puede probar otra cosa basándose en las redacciones de Karl Marx, como por ejemplo que el movimiento comunista comenzó con Karl Marx. No sé si me doy a entender. Lo que tú intentas hacer es probar que los psicólogos, psiquiatras de esos tiempos, los psicólogos importantes, prueban algo que no es propio de ellos, Ujú. sino que es parte de una organización que infunde que contamina políticamente y a la APA, y por eso la homosexualidad salió del DSM. No sé si me doy a entender bien la diferenciación entre lo que vendría a ser la prueba en cuanto a lo de Karl Marx sobre Karl Marx y la prueba en cuanto a la experiencia personal de ellos viviendo, viviendo y afirmando algo que en sí no tiene prueba, aparte de las experiencias personales, claro. Ok.
Bueno, digamos que ese sería un tema para hablar sobre criminalística y psicología criminalística, que sería muy bacano que Sí, entráramos en debate como, porque si tu tesis es cierta, te diría que básicamente que no solo que la justicia ordinaria está, sí. está en caos, sino que el testimonio de una pobre mujer que fue violada y solo ella puede dar fe de eso, ah, estaría No mal. es prueba suficiente, no es prueba Exactamente, suficiente. Y de exactamente, hecho, amigo. yo estoy en contra claro, porque aquí en España, por ejemplo, te podría decir que una mujer denuncia a un hombre y el hombre se va a prisión preventiva. Yo estoy totalmente contra eso. Para mí eso me parece injusto, porque no te vas a, no, es su palabra contra la de ella, y Ujú. ella no tiene ninguna prueba, es solamente su palabra. Pero, Eric, te estoy diciendo, los psiquiatras más importantes especializados han documentado no solo en sus autobiografías, sino en la prensa escrita. O sea, yo hace rato Sí. te lo estoy diciendo, pero tú me estás diciendo que, pues que, ¿cómo puede ser posible? Te nombro a Ronald Bayer, activista gay, tú eso, anotarlo y verás que en la prensa Sí, escrita de no, 1970 y 72 está. sí, Entonces, lo estoy anotando. Ya tengo el nombre de Ronald por Bayer, ejemplo, que es el líder de congresista norteamericano W. Daniel Mayer. sí, no, yo no niego que no exista apoyo a los LGBT en No, no, cuanto no, a política. es que a mí me asombra, O es que si te doy varias fuentes, tú, bueno, obviamente tú dices que son pues una falacia o un criterio de autoridad, el cual no estoy de acuerdo porque esto es un debate no, y si yo no, no nombro fuentes, entonces no hablo de. volvemos a caer en lo que tú dices, es mi propia palabra y acudo a otros para sustentar mi tesis. Eh, Sí, pero acudes a experiencias personales. O sea, es como que coger y yo coja y me ponga a discutir por ejemplo, con mi padre, y que venga mi madre y me pregunte qué pasa. Y le digo, ¿tú sabes si mi padre ha hecho esto? Y mi madre me dice que sí. En sí, tendría que confiar en mi madre para no poner en duda lo que estoy discutiendo con mi padre y aceptar lo que mi padre ha hecho. Pero en el caso de probar y probar en sí, esto no es válido. No te puedes basar en la palabra de alguien para probar algo. o sea, tú no lo haces en el día a día, No, yo no lo hago en el día a día. todo lo buscas Yo, probar, ¿verdad? sí. Y En con el el ejemplo caso, de tu mamá y de tu papá también lo haces. yo con mi padre no tengo una buena relación, O la con tu verdad. profesor o con quien quieras, no importa. Tú lo pruebas No, todo. sí, yo considero que en cuanto a lo importante o a lo que se quiere probar, por ejemplo, una conversación poco cara a cara, por ejemplo, Ujú. con mis amigos, estamos hablando de cosas que no son algo probado, si ni siquiera tenemos un debate, estamos hablando de tonterías, cualquier cosa, y pues tampoco me incita a, a decirles, bueno, prueba esto, en cuanto a, por ejemplo, ellos me cuentan su vida y yo digo, bueno, vale, no voy a probar sobre su vida porque tampoco es que me importe mucho y si me lo está contando es para que le ayude en cuanto a lo que él me está contando. Ujú. En cuanto al día a día, a conversaciones y este tipo de cosas, no es algo válido decir que hay que probarlo todo porque son conversaciones coloquiales entre amigos que no tienen ninguna trascendencia en general, solamente es entre él y tú. Luego, si quieres entrar en un debate sobre probar cosas, ahí sí que, por ejemplo, en cuanto con mis amigos, de vez en cuando pues debatimos sobre política aquí en España, pues tenemos a una amiga que pues cree en el heteropatriarcado y este tipo de cosas que yo supongo que ya la habrás escuchado bastantes veces. Y ahí sí se le dice, bueno, ¿existe un heteropatriarcado para ti? Vale, pruébalo. Ahí sí vendría a ser lo de probar. Ok, vale. Entonces, dándote las fuentes que te di, puedes investigarlo. El Sí, proceso de claro. boicot del 73 en la APA y demás. Eso es un tema que ya puedes buscar tú con los nombres que te he dado. Y eso que se me escapan ahorita bastantes más. Sin embargo, para ir digamos, a una conclusión del debate, finalmente, es que sistemáticamente existe evidencia de cómo grupos organizados en su momento, con una intención puntual, pueda que genuina, han tratado de boicotear y hasta el día de hoy existe el boicot a
a las estructuras científicas de lo que el mundo ha sostenido durante mucho tiempo. El Sí, ingreso de perspectivas de relativismo, escepticismo y demás han permeado aún así a los científicos actualmente más reconocidos en muchas cosas. Eso sería para otro momento, pero no sé si quieras hablarlo. Tú me dijiste que hay pruebas para respaldar el hecho de la homosexualidad y este tipo de y conductas. de la transexualidad, claro, hay pruebas ¿Podrías? tanto biológicas como en cuanto a culturales, o sea, sociales. Bueno, ¿me podrías nombrar una? La que quieras. Claro, por ejemplo, en cuanto a la disforia de género, este, hay estudios como la Sexual Orientation Controversy and Science de Bailey, que es un informe hecho en el 2016, es un estudio bastante amplio de lo que vendría a ser esto y que apoya que la homosexualidad puede ser generada en cuanto a en el estadio del embarazo, que la testosterona, la masculinización o la feminidad del cerebro se desarrolla a partir del segundo trimestre del embarazo, si no me equivoco, es el segundo trimestre o la segunda mitad del embarazo, no me acuerdo muy bien, y que el genital, en cambio, es anterior a esto. Entonces puede surgir variantes ahí. También hay más evidencia en cuanto, por ejemplo, a la transexualidad, que por ejemplo, el 2D, 4D, que es una variante de testosterona, concluye que pues, tiene un papel en la disforia de género, en la disforia de género prenatal, y estos son estudios comprobados por revistas, por revistas científicas con revisión de pares. O sea, no es algo que te saques de algún periódico o papelucho por ahí, no, estos son estudios, por ejemplo, de ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama la, la academia esta, la, la editorial esta. Eh, bueno, es Science Direct, de lo que pone acá. Son estudios que tú mismo los puedes buscar en el internet, te aparecen todos, o Springer Links. Por poner ejemplo, la academia, el Consejo de Endocrinología Pediátrica también apoya la hormonización controlada, tanto psiquiátricamente como médicamente, en cuanto a los niños. O sea, esto no es algo que sea mera. Se nota que no es algo que sea meramente de lobbies transexuales, si no, no existirían tantos estudios, sino el manual de medicina MSD de la versión para profesionales no apoyaría esto, o que el CEN tampoco lo aprobaría, supongo, si son, bueno, a menos de que los lobbies transexuales, que para mí son minoría, sean tan bestias que pues lleguen a todos estos tipos como la AACAP, que es la, este, la, la Academia Americana de Psiquiatría, de Niños de Psiquiatría, que también apoya este tipo de medidas y que se basan en la evidencia científica que hay actualmente. Hay mucha evidencia científica en cuanto a lo biológico que apoya que la disforia de género en sí no tiene cabida, o sea, que la transexualidad no tiene cabida en la DSM, y que la disforia de género no es lo mismo que la transexualidad, sino que es un malestar que no todos los transexuales tienen. Ok. Eh, Tú entiendes que cuando hablé de 1973 hablé de la Asociación de Psiquiatría de América, la asociación que de ahí para adelante determina todos los manuales diagnósticos. Y, y al Sí, evidenciar y al soportar el hecho de que políticamente hay una fuerte contingencia que al día de hoy existen tanto
psiquiatras en oposición como psiquiatras a favor, y la mayor parte de psiquiatras, por ejemplo, Manfred Lutz, uno de los psiquiatras más importantes de Alemania, apoya el hecho de que estas terminologías deben mantenerse en el DSM. La politización de lo mismo existe. La Ahora, que haya disforia de detrás género, la disforia. hablas de la disforia de género. Sí, 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 hablo de la disforia de género. Ahora, Mm, respecto a la, a Bueno, la, a la evidencia de la homosexualidad, su sustento biológico al día de hoy, a mí me llama muchísimo la atención que, si bien es cierto, existen, por ejemplo, teorías de que primero somos todos hembras, eh, teorías basadas en la biología, evolucionistas, por ejemplo, naturalistas, o en otro caso, en la psicología también, en otros motivos, en otros aspectos, aplica el gen egoísta. sí. Eh, hay varios estudios respecto a esto, pero de la misma manera existen estudios en los cuales actualmente se está buscando avalar se les dice el transespecismo, el transable, el transracialismo. eh, Como el varias, transespecismo. sí. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Cómo el transespecismo? El transespecismo es una persona que se autopercibe como una especie diferente al ser humano. Bueno, pero a ver, el transespecismo, hay estudios que hablan de eso, publicados en revistas con revistas científicas con revisión de pares, o sea, cosas serias, Pero que hablen de qué, son del transespecismo. cosas que tengan base. Me está diciendo que hay estudios que avalan el transespecismo. Que Yo están te digo que buscando no todo, avalarlo. sí, yo te digo que no todo estudio es válido y que hay que revisar el estudio. Estoy diciendo, si Sí, ese estudio tiene revisión de pares a nivel científico, a nivel académico, porque el consenso actualmente es que la disforia de género no es una transexualidad, no es la transexualidad, y que la transexualidad no es una enfermedad mental. La ciencia son hechos refutables. Si tú tienes un estudio y lo mandas a un journal con revisión de pares, alguien especializado, va a ser revisado por académicos serios, y tu estudio va a ser un estudio con revisión de pares y un estudio científico serio. De lo contrario, sería solamente un mero artículo de opinión, en todo caso. sí. Yo pregunto si hay estudios serios que avalen el transespecismo como tal. No, no los hay por ahora. Y es que es el punto al que No, voy, pero claro. existe. O sea, se está dando el transespecismo y el transracialismo y el transable. ¿Pero a qué te refieres con transracialismo y transexualismo? ¿Es lo mismo, que se autoperciben como otra raza? Sí, los hay. Ya están documentados. Que hay estudios, sí, pero ¿esto qué impacto tiene sobre la comunidad científica? Si seguimos con Ninguno. exactamente el mismo criterio, vamos a tener que avalar absolutamente todo. Es que ese Es es el que punto. todo lo científicamente tiene que ser avalado por ciencia. No puede salir un loco diciendo que se autopercibe como, pues yo qué sé, una jirafa, y decir que la ciencia me avala. No, eso no pasa. Es como que yo coja y Es que que diga no, yo no que estoy, es que yo no estoy existen, por diciendo ejemplo, eso. Yo no estoy diciendo eso, Eric. Yo estoy así, tomando tu propio argumento y lo estoy desmenuzando en lo que ya está ocurriendo hoy. Es eso lo que estoy diciendo. sí, has dicho, bueno, yo te he entendido, yo te he entendido que has dicho que hay estudios que prueban que apoyan el transespecismo, y Que yo te están estoy contestando. estudiando la aprobación del transespecismo, el transracialismo y el transable. Vale, que están estudiando la aprobación. ¿A qué te refieres? ¿Que esto tiene fundamento Que biológico? ¿A eso te tengan refieres? fundamento biológico. Sí, pero actualmente ¿lo hay? ¿Hay fundamento? No, no lo hay. No. Pero Entonces, eso ¿qué no pasa? quita Pero El ¿cómo hecho de que así si que qué te... pasa? ¿Cómo así que qué pasa? O sea, independientemente si hay o no, ya existe, está entre nosotros hoy la patología. Sí, pero no está... es algo que no tiene influencia actualmente en el mundo. ¿Quién es transespecie actualmente? Hay varias personas que son transespecie. Hace unos días salió una persona que se implantó aletas de pez. Hay otros que se autoidentifican como perros dálmatas. Hay una mujer en Holanda que se No, autoidentifica como gatos. ese del perro dálmata no es un transespecie, es alguien que ya ha habido un documental sobre ese sujeto, y que pues simplemente es un disfraz que usa para la depresión o algo así. Al igual que es ¿Sabías una tú fake que la news del disforia de transespecie. género de hecho inicia con trastornos depresivos, ansiosos, nerviosos? Es que la disforia de género es un trastorno depresivo.
es el malestar que sientes Mira, creo estar que con tu no, cuerpo. o no me expliqué bien o no lo captaste bien. Lo que yo estoy diciendo es que cualquier criterio, y desde el inicio lo dije, cualquier criterio que altere la percepción de la realidad es un criterio necesario para tomarlo como una sintomatología importante que al día de hoy se trata de eliminar sistemáticamente. Esa es mi tesis. Y eso es lo que ha estado sucediendo. La percepción de la realidad, pero a ver, yo considero que ahí, como ya te dije, que hay bases científicas que prueban que lo de la transexualidad vendría a ser algo biológico, y en cuanto a lo cultural, pues alterar la percepción de la realidad, ¿a qué te refieres? ¿Que se autoperciben como mujer o que se sienten como mujer? Por lo que yo sé, es que un transexual no es que se crea mujer biológicamente, sino que se comporta como tal en cuanto a los roles que tiene ante la sociedad. Ujú, exacto. O Y sea, algunas especies. un transexual lo que quiere es ser tratado como una mujer socialmente, Bueno, listo, no vale. como no se identifica como algo biológico. Listo. Quiere O ser sea, él no va a tratado como negar que una tiene mujer. que Quiere quiere ser ser yo. tratado como una mujer, aunque es biológicamente un hombre. ¿Listo? Explícame Sí, tú, ¿cuál es la sí. diferencia de una persona, de que yo me identifique como una mujer siendo biológicamente asignado como un hombre, a que yo mañana me identifico como, A ver, digámoslo, espérate, que como un niño? te estás entrecortando. ¿Ya me escuchas mejor? Ahí, Te estás entrecortando, te estás entrecortando. ahí me escuchas, ahí yo me escucho bien. Ahí está fluido. Sí, hasta ahora sí, ahora sí. ¿Puedes empezar, por favor? Para, ¿Cuál es la para diferencia entre terminar, qué? para terminar, ¿cuál sería, por favor, dame la base de cuál sería la diferenciación entre que Joan, siendo biológicamente un hombre, se autoperciba como una mujer y que quiera que la sociedad lo trate como una mujer, ¿verdad? A Sí. eso asumiría yo que me cambiaran el nombre o tal vez adquirir derechos de mujer, ¿verdad? Sí, eso ya dependería de la legislación de cada país. Eso ahí yo no me meto porque cada legislación es distinta y cada país hace con su constitución lo que quiere. Listo. Y que Joan hoy, siendo biológicamente un hombre, se quiere autopercibir como un niño de 4 años. ¿Cuál es la diferencia entre uno y Eh, el otro? que, por ejemplo, como ya te dije, la transsexualidad está avalada por la ciencia y la No, biología, no. y Pero lo es otro que son no. la misma base, o sea, Son la tú misma me base estás argumental, diciendo, dices, en cuanto a los estudios de género, exacto, son la misma base. pero los estudios de género solamente se basan en cuanto a los roles del mundo ante en cuanto a los roles de los seres humanos ante la sociedad. O sea, lo que tú estás haciendo es algo así como una falsa analogía. Eso es algo que no es así. Por ejemplo, la edad no puedes compararla con un rol ante una sociedad. Es la misma base psiquiátrica y psicológica, Eric. Exactamente el No, mismo no, diagnóstico diferencial. La misma intensidad, la misma perseverancia, la misma latencia, la misma perseverancia en el tiempo. Es exactamente lo mismo. como la misma perseverancia en el tiempo. ¿Qué no No, entiendes no de eso? entiendo. Está diciendo que es lo mismo en cuanto a qué, Un a la perseverancia en el estímulo, tiempo. Eric, un estímulo y una latencia se mantienen en el tiempo. A o B, 1 año, 2 años, 3 meses. Eso es una Sí, perseverancia en el tiempo. vale. O sea, que está diciendo que alguien que se autopercibe como un niño de, yo qué sé, de 7 años, es ¿Mm? igual a alguien que se autopercibe como una mujer, este, pero que biológicamente es un hombre, porque es lo mismo, siente lo mismo en cuanto al tiempo y este tipo de cosas. Presenta el mismo patrón psicológico de latencia, perseverancia en el tiempo y diagnóstico diferencial. Es lo mismo. De hecho, es Mm, el mismo criterio para diagnosticar esencialmente y en base cosas como una anorexia. sí, pero como te dije, una cosa es autopercibirse como un niño de 7 años y otra como una mujer en sus roles. Uno tiene base científica, estudios científicos avalados, y el otro no. El otro, sí.
Amigo, Dime. la anorexia, por ejemplo, tiene No, la bases neurobiológicas, yo no hablo alteraciones de anorexia. neurobiológicas. Espera, Sí, espera, sí, espera. eso sí. Está, por ejemplo, documentada. Sí, Está pero no hablo de la documentada. anorexia. Y es No hablo, exactamente no la hablo de la misma. anorexia. No hablo de la anorexia, hablo Estoy del poniendo auto, de la ejemplos, auto. Eric, estoy poniendo ejemplos aleatoriamente, porque es que estoy Sí, tratando de llevarte al mismo punto. Es exactamente el mismo diagnóstico diferencial para la psiquiatría. Es exactamente el mismo, siempre ha sido el mismo. Ese es el punto. al momento de que decir que es el mismo, yo te diría que no. O sea, no concibo que puedas hacer una analogía entre No es una un tipo. analogía, Eric, es un diagnóstico diferencial en psiquiatría, es diferente. Tú me estás pidiendo mi base y te estoy diciendo, haz un diagnóstico diferencial. Para eso tienes que estudiar 4 años básicos de psicología. A eso es lo que me refiero. Tú me estás diciendo a mí que dame la base y el diagnóstico diferencial tiene una base, un método científico que está soportado y fielmente documentado en lo que es la sintomatología del DSM. Es exactamente lo mismo. Es distorsión de la Vale, realidad y es lo mismo que encuentras en el DSM. Te lo estoy diciendo hace rato. vale, sí, bueno, te acabo de comprender, por así decirlo. Entonces, de acuerdo a este diagnóstico diferencial, vendrías a decir que vendría a ser el mismo diagnóstico para una persona transexual y una persona trans edad. No, no sabría cómo el término con los de transedad, supongo que sea así. Si a eso te refieres, de acuerdo a Si un hay una diagnóstico diferencial. exacto, porque es lo mismo, está Vale. igualmente estandarizado. Sí, yo te diría que, bueno, este concepto de diagnóstico diferencial no lo conocía. Yo no soy psicólogo, ni estoy estudiando psicología, evidentemente. Es por eso que no lo conozco. Nunca lo había escuchado, pero igualmente, a pesar de que en cuanto a diagnóstico diferencial sea lo mismo, en la DSM no existe algo como transedad o algo así, ¿no? Se le llama No. trastorno de la No, no, personalidad. no, no, en el DSM tampoco hay transespecie, tampoco hay transable. No los hay. Sí, pero esto no entiendo a qué viene, qué quieres demostrar con esto, cuál es la conclusión. La conclusión es que el diagnóstico diferencial para todas es exactamente el mismo, estén o no estén en el DSM. Y Vale. tiene exactamente el mismo patrón de sintomatología. Esa es la conclusión. Sí, y eso, no, hablo sí, se entendió eso, pero hablo de que qué quieres probar exactamente con eso, porque comenzaste comparando lo que vendría a ser la transexualidad con la transedad, se lo vamos a llamar así, en base al diagnóstico Ujú, diferencial. ujú. A- y dices que pues tiene tal cosa, que tienen los mismos, la misma sintomatología, pero esto ¿a dónde nos lleva? Pues está más claro, no puede ser, pero a eso nos lleva es que es exactamente el mismo diagnóstico. Y si existe el mismo diagnóstico mínimo en el diagnóstico diferencial, que es la latencia, la perseverancia, etcétera, del estímulo, de la pulsión, de la pulsación, tendríamos que definir que hay una distorsión cognitiva. Y cuando hay una distorsión cognitiva, hay una sintomatología. Esa es la conclusión. Vale. Honestamente, hay estudios, si no me equivoco, tengo acá, que hablan de la cognición sobre en transexuales, pero igualmente no abarcaría en cuanto a, a cometerse, a ser un trastorno mental la transexualidad como tal. Ese no es un criterio para no decir que no lo es. El diagnóstico diferencial sigue. El punto está probado, Eric. Hay, desde el principio lo vine desarrollando. Y es que el diagnóstico diferencial sigue desarrollándose de la misma manera. ¿Sí? En este Con caso, lo, con si lo del de... diagnóstico, con lo del diagnóstico diferencial, sí que no lo sabía, porque no lo conocía, yo ya te lo dije, pero actualmente el consenso científico que existe es que la transexualidad no es
una patología. Exactamente. Y lo mismo la pedofilia, que salió en 1986. La pedofilia es un trastorno mental, de acuerdo a la DSM. No, señor. En 1986 salió puntualmente. Pero está actualmente en el DSM-5 la pedofilia. La pedofilia está en el DSM-5, pero no está no tiene los síntomas que tenía en el DSM. Ya te lo dije Ha desde el cambiado, principio. ha cambiado los síntomas, Sí, pero sigue estando. pero no con los mismos síntomas. No, no está el mismo diagnóstico diferencial. No yo no sé en qué parte fue que nos perdimos o si yo no me expliqué bien. Pienso sí que obviamente al no conocer tú el diagnóstico diferencial hay una limitante en el debate bastante obvia. Eh, Sí, Sin embargo, me parece finalmente importante que quien ve el video saque sus propias conclusiones, ¿no? El punto y mi conclusión, la mía, y ya te dejo hablar a ti para que tú saques tu conclusión y terminemos el debate, es que sistemáticamente se ha eliminado y se han sacado patologías y síntomas sin base científica en su momento para tomar las decisiones que al día de hoy nos están llevando a que exactamente el mismo patrón se repita en cosas que al día de hoy que estaba hablando que era como los transespecie, transable, transedad y todo este rollo. Se está aplicando el mismo patrón político, el mismo patrón cultural para normalizar conductas que la psiquiatría en su método científico más riguroso nunca avalaría. Al día de hoy hay muchos consensos psiquiátricos, hasta la APA, porque la APA lo es, él fue el primero y de ahí se descendió, desde ahí se desplegó el resto, ha avalado eso. Pero que ellos lo avalen no implica que el método riguroso desde la ciencia y desde lo que la psicología y la psiquiatría han desarrollado cambien. Por lo tanto, hablas del diagnóstico diferencial, hablas, ¿no? bueno, hay más, Eric, hay muchísimos más, Vale. muchísimos más. Entonces, la disforia de género existe, todavía está ahí, la están tratando de quitar, probablemente para mí sí la van a quitar, la van a mover en algún momento, exactamente como ocurrió en el 73, en el 86, como con el ego distónico y con otras cosas más. ¿Quieres concluir algo tú? Mm, Más que nada decir que pues actualmente hay mucha evidencia científica tanto en la biología como en los términos culturales que la transexualidad es algo que ya ha sido que ya tiene correlación con la prenatalidad y en cuanto a la testosterona, que hay diferenciación de corteza cerebral, que la DSM básicamente, bueno, acá tengo un estudio en el cual se alega que la disforia de género no es una patología, no, la transexualidad no es una patología y la homosexualidad tampoco es una patología, al no, al no causar malestar o que el malestar no sea causado específicamente por este tipo de conductas, tanto como la homosexualidad como la transexualidad. Es por eso que la DSM cambió corrigió y sacó tanto la transexualidad como la homosexualidad y puso lo que vendría a ser lo del malestar. Y sí, y ya está. Solamente es eso. Listo. A todos, muchas gracias por sintonizarnos en sus propias conclusiones. Nos vemos en una próxima. Bendiciones. Chao. Gracias, Eric. Gracias a ti.